Ezequiel capítulo 40. Transcurría el año 25 del exilio, cuando el Señor puso su mano sobre mí y me llevó a Jerusalén. Esto sucedió al comenzar el año, el día 10 del mes primero, es decir, 14 años después de la toma de Jerusalén. En una visión divina, Dios me trasladó a la tierra de Israel y me colocó sobre un monte muy alto. Desde allí, mirando al sur, había unos edificios que parecían una ciudad. Dios me llevó allí y vi un hombre que parecía hecho de bronce. Estaba de pie junto a la puerta y en su mano tenía una cuerda de lino y una vara de medir. Aquel hombre me dijo: Hijo de hombre, abre los ojos y presta atención a todo lo que estoy por mostrarte, pues ahora eso se te ha traído aquí. Anda luego y comunícale a Israel todo lo que veas. Entonces vi un muro que rodeaba el templo por fuera. El hombre tenía en la mano una vara de 3 metros que le servía para medir, y midió el muro, el cual tenía 3 metros de ancho por 3 metros de alto. Luego se dirigió a la puerta que mira hacia el oriente. Subió sus gradas y midió el umbral de la puerta, el cual medía 3 metros de ancho. Cada celda lateral medía 3 metros de largo por 3 metros de ancho. Entre las celdas había un espacio de 2 metros y medio. El umbral junto al vestíbulo de la puerta que daba al templo medía 3 metros. Luego midió el vestíbulo de la puerta hacia el interior y medía 3 metros. Midió el vestíbulo de la puerta que daba al templo y este medía 4 metros. Sus pilares eran de 1 metro de ancho. A cada lado de la puerta que estaba al oriente había 3 celdas del mismo tamaño. A su vez, los pilares que estaban a los lados tenían la misma medida. Aquel hombre midió también la entrada de la puerta y tenía 5 metros de ancho por 6 metros y medio de largo. Delante de cada celda había un pequeño muro que medía medio metro de ancho por lado. Cada celda medía 3 metros de ancho por 3 metros de largo. Luego midió la puerta, desde el techo de una celda hasta el techo de la celda de enfrente, y entre una y otra abertura había una distancia de 12 metros y medio. Luego midió el vestíbulo, que era de 10 metros. El vestíbulo daba al atrio, que lo rodeaba por completo. Desde el frente de la puerta de entrada hasta la parte interior del vestíbulo, el corredor tenía una extensión de 25 metros. En torno de las celdas y de los pilares había ventanas con rejas que daban al interior. También en torno al vestíbulo habían ventanas que daban a su interior. Sobre los pilares habían grabados de palmeras. Luego el hombre me llevó al atrio exterior. Allí vi unas habitaciones y un enlosado construido alrededor del atrio. Las habitaciones que daban al enlosado eran 30. Este enlosado, que estaba en el piso inferior, bordeaba las puertas y correspondía a la longitud de las mismas. Luego midió la distancia desde el frente de la puerta de abajo hasta el frente del atrio interior, y al este y al norte la distancia era de 50 metros. El hombre midió el largo y el ancho de la puerta que daba hacia el norte, es decir, hacia el atrio exterior. Sus celdas, que también eran 3 de cada lado, más sus pilares y su vestíbulo, tenían las mismas medidas que la primera puerta, 25 metros de largo por 12 metros y medio de ancho. Sus ventanas, su vestíbulo y sus palmeras tenían las mismas medidas que las de la puerta oriental. A esta puerta se subía por medio de 7 gradas y su vestíbulo estaba frente a ellas. En el atrio interior había una puerta que daba a la puerta del norte, igual que en la puerta del este. El hombre midió la distancia entre las 2 puertas y era de 50 metros. Luego me condujo hacia el sur y allí había una puerta que daba al sur. Midió las celdas, los pilares y el vestíbulo, y todos estos tenían las mismas medidas que las anteriores. La puerta y el vestíbulo también tenían ventanas a su alrededor, al igual que los otros, y medían 25 metros de largo por 12 metros y medio de ancho. También se subía a la puerta por medio de 7 gradas, y frente a ella estaba su vestíbulo. Los pilares a ambos lados tenían grabados de palmeras. El atrio anterior tenía una puerta que daba al sur. El hombre midió la distancia entre una puerta y otra en dirección sur y era de 50 metros. Luego me llevó por la puerta del sur hacia el atrio interior. Midió la puerta del sur, la cual tenía las mismas medidas que las anteriores. Sus celdas, sus pilares y su vestíbulo
también tenían las mismas medidas que los anteriores. La puerta y el vestíbulo tenían ventanas a su alrededor y medían 25 metros de largo por 12 metros y medio de ancho. En su derredor había unos vestíbulos de 12 metros y medio de largo por 2 metros y medio de ancho. Su vestíbulo daba hacia el atrio exterior. Sus pilares también tenían grabados de palmeras. A esta puerta se llegaba subiendo 8 gradas. También me llevó al atrio interior que daba al oriente y midió la entrada y medía igual que las anteriores. Sus celdas, sus pilares y su vestíbulo también tenían las mismas medidas que las anteriores. La puerta y el vestíbulo tenían ventanas a su alrededor y medían 25 metros de largo por 12 metros y medio de ancho. Su vestíbulo daba al atrio exterior. Los pilares tenían a cada lado grabados de palmeras y a esta puerta se llegaba subiendo 8 gradas. Luego el mismo hombre me llevó a la puerta del norte y la midió. Esta tenía las mismas medidas que las otras. También tenía celdas, pilares, vestíbulo y ventanas a su alrededor, y medían 25 metros de largo por 12 metros y medio de ancho. Su vestíbulo miraba hacia el atrio exterior. Los pilares tenían grabados de palmeras a cada lado. A esta puerta se llegaba subiendo 8 gradas. Había una sala que se comunicaba con el vestíbulo de cada puerta. Allí se lavaba el holocausto. En el vestíbulo de la puerta habían 4 mesas, 2 de cada lado, donde se mataban los animales para el holocausto, para la ofrenda por el pecado y para la ofrenda por la culpa. Fuera del vestíbulo, por donde se subía hacia la entrada de la puerta norte, habían otras 2 mesas. Al otro lado del vestíbulo de la puerta habían otras 2 mesas, de manera que habían 4 mesas de un lado de la puerta y 4 mesas del otro, es decir, 8 mesas en total donde se mataban a los animales. Para el holocausto habían 4 mesas talladas en piedra, que medían 75 centímetros de largo por 75 centímetros de ancho y 50 centímetros de alto. Sobre ellas se colocaban los instrumentos con que se mataban a los animales para el holocausto y otros sacrificios. Colocados en el interior sobre las paredes en derredor estaban los ganchos dobles que medían unos 25 centímetros de largo. Sobre las mesas se ponía la carne de las ofrendas. En el atrio interior, fuera de las puertas interiores, habían 2 salas. Una de ellas estaba junto a la puerta del norte que daba al sur, y la otra estaba junto a la puerta del sur que daba al norte. Aquel hombre me dijo: la sala que da al sur es para los sacerdotes que están encargados del servicio en el templo, mientras que la sala que da al norte es para los sacerdotes encargados del servicio en el altar. Estos son los hijos de Sadoc y son los únicos levitas que pueden acercarse al Señor para servirle. El hombre midió el atrio, que era un cuadrado de 50 metros de largo por 50 metros de ancho. El altar estaba frente al templo. Entonces me llevó al vestíbulo del templo y midió sus pilares, y cada uno medía 2 metros y medio de grueso. El ancho de la puerta era de 7 metros, mientras que las paredes laterales de la puerta medían 1,5 metros de ancho. El vestíbulo medía 6 metros de largo por 10 metros de ancho, y se llegaba a él por una escalera de 10 gradas. Junto a cada pilar había una columna. Ezequiel capítulo 41. Luego el hombre me llevó al templo y midió los pilares, los cuales tenían 3 metros de un lado y 3 metros del otro. El ancho de la entrada era de 5 metros y cada una de las paredes laterales medía 2 metros y medio de ancho. También midió la nave central, la cual medía 20 metros de largo por 10 de ancho. Después entró en el recinto interior y midió los pilares de la entrada, los cuales eran de 1 metro cada uno. La entrada medía 3 metros de ancho y las paredes laterales de la entrada medían 3 metros y medio. Después midió la longitud del recinto interior, que era de 10 metros de largo. Su anchura era de la misma medida. Entonces me dijo: este es el lugar santísimo. Luego midió el muro del templo, que era de 3 metros de espesor. Las salas alrededor del templo medían 2 metros de fondo. Estas salas laterales estaban puestas una sobre otra, formando 3 pisos. En cada piso había 30 salas. Alrededor de todo el muro del templo habían soportes que sobresalían para sostener a las salas laterales, de modo que no estuvieran empotradas en el muro del templo. Las salas laterales alrededor del templo se ensanchaban en cada piso sucesivo. La estructura alrededor del templo estaba construida
en niveles ascendentes, de modo que a medida que se subía las salas de arriba adquirían mayor amplitud. Una rampa subía desde el piso inferior hasta el superior, pasando por el piso intermedio. También vi que alrededor de todo el templo había una plataforma elevada que servía de base para las salas laterales. Esta base medía 3 metros de altura. La pared exterior de las salas tenía un espesor de 2,5 metros, y entre las salas laterales del templo y las habitaciones de los sacerdotes que rodeaban el templo, quedaba un espacio libre de 10 metros de ancho. Las salas laterales se comunicaban con el espacio libre por medio de 2 entradas, una al norte y otra al sur. El ancho del espacio libre alrededor de las salas laterales era de 2,5 metros. El edificio, que por el lado oeste quedaba frente al patio, medía 35 metros de ancho con un muro de 2,5 metros de ancho por 45 metros de largo. El hombre midió el templo, el cual tenía un total de 50 metros de largo. También el patio con el edificio adyacente y el muro medían 50 metros de largo. El ancho de la fachada del templo más la parte del patio que da hacia el este medía 50 metros. Luego midió la longitud del edificio posterior del templo que daba al patio junto con las galerías de ambos lados y medían 50 metros. La nave interior del templo, los vestíbulos del atrio, los umbrales, las ventanas con rejas y las galerías alrededor de los 3 pisos, comenzando desde la entrada, estaban recubiertos de madera por todas partes. De arriba abajo todo estaba recubierto, incluso las ventanas. Desde la entrada hasta el recinto interior y alrededor de todo el muro por dentro y por fuera en el interior y el exterior. Se alternaban los grabados de querubines y palmeras. Cada querubín tenía 2 rostros, uno de hombre y otro de león. Cada rostro miraba hacia la palmera que tenía al costado. Alrededor de todo el templo podía verse los grabados de estos querubines. Desde el suelo hasta la parte superior de las puertas habían grabados de querubines y palmeras sobre todas las paredes del templo. Los postes de la entrada al templo eran cuadrados y al frente al lugar santísimo había algo que parecía un altar de madera, el cual medía 1,5 metros de alto por 1 de largo y 1 de ancho. Sus esquinas, la base y sus costados eran de madera. El hombre me dijo: esta es la mesa que está delante del Señor. Tanto el templo como el lugar santísimo tenían puertas dobles. Cada puerta tenía 2 hojas giratorias para cada puerta. Sobre la puerta del templo habían grabado de querubines y palmeras como los que había en las paredes. En la fachada del vestíbulo, por la parte exterior, había un alero de madera. Sobre ambos lados del vestíbulo habían ventanas con rejas y con grabados de palmeras. Las salas laterales también tenían aleros. Ezequiel capítulo 42. El hombre me sacó del atrio exterior en dirección al norte y me hizo entrar en las habitaciones que estaban hacia el norte, frente al patio cerrado y frente al edificio detrás del templo. Todo esto medía 50 metros de largo por el lado norte y 25 metros de ancho. Frente a los 10 metros del atrio interior y frente al enlosado del atrio exterior había en los 3 pisos unas galerías, las cuales quedaban una frente a la otra. Frente a las habitaciones había un pasillo interior de 5 metros de ancho y 50 de largo. Las puertas de las habitaciones daban al norte. Las habitaciones del piso superior eran más estrechas que las del piso inferior y las del piso intermedio, porque las galerías les quitaban más espacio a las de arriba. Las habitaciones en el tercer piso no tenían columnas como las habitaciones del atrio, y por eso eran más estrechas que las del piso intermedio y las del piso inferior. Había un muro exterior que corría paralelo y de frente a las habitaciones del atrio exterior, el cual medía 25 metros de largo. Las habitaciones que daban al atrio exterior medían 25 metros, mientras que las que daban al frente del templo medían 50 metros. A las habitaciones del piso inferior se entraba por el atrio exterior, es decir, por el este. Por el lado sur, a lo largo del muro del atrio, frente al patio y frente al edificio detrás del templo, habían unas habitaciones. Tenían un pasillo frente a ellas como el de las habitaciones de la parte norte. A su vez tenían la misma longitud, el mismo ancho, las mismas salidas, las mismas disposiciones y las mismas entradas. Bajo las habitaciones que daban al sur, frente al muro que daba al este, que era por donde se podía entrar en ellas, había una entrada al comienzo de cada pasillo. El hombre me dijo:
Las habitaciones del norte y del sur, que están frente al patio, son las habitaciones sagradas. Allí es donde los sacerdotes que se acercan al Señor comerán las ofrendas más sagradas. Allí colocarán la ofrenda de cereal, la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa, porque el lugar es santo. Cuando los sacerdotes entren allí, no saldrán al atrio exterior sin dejar antes las vestiduras con que ministran, porque estas vestiduras son santas. Antes de acercarse a los lugares destinados para el pueblo, deberán vestirse con otra ropa. Cuando el hombre terminó de medir el interior del templo, me hizo salir por la puerta que da al oriente y midió todo el contorno. Tomó la vara para medir el lado oriental y este midió 250 metros. Después midió el lado norte y también medía 250 metros. Luego el lado sur, 250 metros. Luego se volvió hacia el lado oeste y lo midió 250 metros. El hombre tomó las medidas de los 4 lados. La zona estaba rodeada por un muro que medía 250 metros de largo por 250 metros de ancho. Este muro separaba lo sagrado de lo profano. Lucas capítulo 18, versículos 24 al 34. Al verlo tan afligido, Jesús comentó: «Qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios». En realidad le resultaba más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Los que lo oyeron preguntaron: «Entonces, ¿quién podría salvarse?». «Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios», aclaró Jesús. «Mira», le dijo Pedro, «nosotros hemos dejado todo lo que teníamos para seguirte». «Les aseguro», respondió Jesús, «que todo el que por causa del reino de Dios haya dejado casa, esposa, hermanos, padre o hijos, recibirá mucho más en este tiempo y en la edad venidera, la vida eterna». Entonces Jesús tomó aparte a los 12 y les dijo: «Ahora vamos rumbo a Jerusalén, donde se cumplirá todo lo que escribieron los profetas acerca del Hijo del Hombre. En efecto, será entregado a los gentiles, se burlarán de él, lo insultarán, le escupirán y después de azotarlo, lo matarán. Pero al tercer día resucitará». Los discípulos no entendieron nada de esto. Les era incomprensible, pues no captaban el sentido de lo que se les hablaba. La ley del nuevo reino. El tiempo de la Pascua se estaba acercando y de nuevo Jesús se dirigió hacia Jerusalén. Su corazón tenía la paz de la perfecta unidad con la voluntad del Padre y con paso ansioso avanzaba hacia el lugar del sacrificio. Pero un sentimiento de misterio, de duda y temor sobrecogía a los discípulos. El Salvador iba delante de ellos y se espantaban y le seguían con miedo. Otra vez Jesús llamó así a los 12 y con mayor claridad que nunca les explicó su entrega y sufrimiento. «He aquí», dijo él, «subimos a Jerusalén y serán cumplidas todas las cosas que fueron escritas por los profetas del Hijo del Hombre, porque será entregado a las gentes y será escarnecido e injuriado y escupido. Y después que le hubieren azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará». Pero ellos nada de estas cosas entendían, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. ¿No habían proclamado poco antes por doquiera: «El reino de los cielos se ha acercado»? ¿No había prometido Cristo mismo que muchos se sentarían con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de Dios? ¿No había prometido a cuantos lo habían dejado todo por su causa 100 veces tanto en esta vida y una parte en su reino? ¿Y no había hecho a los 12 la promesa especial de que ocuparían puestos de alto honor en su reino, a saber, se sentarían en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel? Acababa de decir que debían cumplirse todas las cosas escritas en los profetas concernientes a él. ¿Y no habían predicho los profetas la gloria del reino del Mesías? Frente a estos pensamientos, sus palabras tocantes a su entrega, persecución y muerte parecían vagas y confusas. Ellos creían que a pesar de cualquier dificultad que pudiera sobrevenir, el reino se establecería pronto. Juan,
hijo de Zebedeo, había sido uno de los primeros discípulos que siguieron a Jesús. Él y su hermano Santiago habían estado entre el primer grupo que había dejado todo por servirle. Alegremente habían abandonado su familia y sus amigos para poder estar con él. Habían caminado y conversado con él. Habían estado con él en el retiro del hogar y en las asambleas públicas. Él había aquietado sus temores, aliviado sus sufrimientos y confortado sus pesares. Los había librado de peligros y con paciencia y ternura les había enseñado, hasta que sus corazones parecían unidos al suyo, y en su ardor y amor anhelaban estar más cerca de él que nadie en su reino. En toda oportunidad posible, Juan se situaba junto al Salvador, y Santiago anhelaba ser honrado con una estrecha relación con él. La madre de ellos era discípula de Cristo y le había servido generosamente con sus recursos. Con el amor y la ambición de una madre por sus hijos, codiciaba para ellos el lugar más honrado en el nuevo reino. Por eso los animó a hacer una petición. La madre y sus hijos vinieron a Jesús para pedirle que les otorgara algo que anhelaban en su corazón. «¿Qué quieres que os haga?», preguntó él. La madre pidió: «Di que se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu mano derecha y el otro a tu izquierda en tu reino». Jesús los trató con ternura y no censuró su egoísmo por buscar preferencia sobre sus hermanos. Leía sus corazones y conocía la profundidad de su cariño hacia él. El amor de ellos no era un afecto meramente humano, aunque fluía a través de la terrenidad y de sus conductos humanos, era una emanación de la fuente de su propio amor redentor. Él no los criticó, sino que lo ahondó y purificó. Dijo: «¿Podéis beber el vaso que yo he de beber y ser bautizados del bautismo de que soy bautizado?» Ellos recordaron sus misteriosas palabras, que señalaban las pruebas y el sufrimiento, pero contestaron confiadamente: «Podemos». Consideraban que sería el más alto honor demostrar su lealtad compartiendo todo lo que le aconteciera a su Señor. «A la verdad mi vaso beberéis, y el del bautismo que yo soy bautizado seréis bautizados», dijo él. Delante de él había una cruz en vez de un trono, y por compañeros suyos a su derecha y a su izquierda 2 malhechores. Juan y Santiago tuvieron que participar de los sufrimientos con su maestro. Uno fue el primero de los hermanos que pereció a espada. El otro, el que por más tiempo hubo de soportar trabajos, vituperio y persecución. «Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda», continuó Jesús, «no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. En el reino de los cielos no se alcanza la posición por favoritismo, no se la gana ni se la recibe con un regalo arbitrario. Es el resultado del carácter. La corona y el trono son las prendas de una condición alcanzada, son las arras de la victoria de sí mismo por medio de nuestro Señor Jesucristo». Largo tiempo después, cuando se había unido en simpatía con Cristo por la participación de sus sufrimientos, el Señor le reveló a Juan cuál es la condición de la proximidad en su reino. «Al que venciere», dijo Cristo, «yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá fuera, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y mi nombre nuevo». El apóstol Pablo escribe: «Porque yo ya estoy para ser ofrecido, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día». El que estará más cerca de Cristo será el que en la tierra,
haya bebido más hondamente del espíritu de su amor desinteresado. Amor que no hace sin razón, no se ensancha, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal. Amor que mueve al discípulo como movía al Señor, a dar todo, a vivir, trabajar y sacrificarse, aún hasta la muerte, para la salvación de la humanidad. Este espíritu se puso de manifiesto en la vida de Pablo. Él dijo, porque para mí el vivir es Cristo, porque su vida revelaba a Cristo ante los hombres, y el morir es ganancia para Cristo. La muerte misma pondría de manifiesto el poder de su gracia y ganaría almas para Él. Sería engrandecido Cristo en mi cuerpo, dijo Él, o por vida o por muerte. Cuando los 10 se enteraron de la petición de Santiago y Juan, se disgustaron mucho. El puesto más alto en el reino era precisamente lo que cada uno estaba buscando para sí mismo. Y se enojaron porque los 2 discípulos habían obtenido una aparente ventaja sobre ellos. Otra vez pareció renovarse la contienda en cuanto a cuál sería el mayor. Cuando Jesús, llamándolos así, dijo a los indignados discípulos: «Sabéis que los que se ven ser príncipes entre las gentes se enseñorean de ellos, y los que entre ellos son grandes tienen sobre ellas potestad, mas no será así entre vosotros». En los reinos del mundo, la posición significaba engrandecimiento propio. Se obligaba al pueblo a existir para beneficio de las clases gobernantes. La influencia, la riqueza y la educación eran otros tantos medios de dominar al vulgo para que sirviese a los dirigentes. Las clases superiores debían pensar, decidir, gozar y gobernar. Las inferiores debían obedecer y servir. La religión, como todas las demás cosas, eran asunto de autoridad. Se esperaba que el pueblo creyera y practicara lo que indicara a sus superiores. Se desconocía totalmente el derecho del hombre como hombre de pensar y obrar por sí mismos. Cristo estaba estableciendo un reino sobre príncipes, diferente. Él llamaba a los hombres no a asumir autoridad, sino a servir, a sobrellevar los fuertes las flaquezas de los débiles. El poder, la oposición, el talento, la educación colocaban a su poseedor bajo una obligación mayor de servir a sus semejantes. Aún el menor de los discípulos de Cristo se dice: «Todas estas cosas padecemos por amor a vosotros». El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entre los discípulos, Cristo era en todo sentido un guardián, un portador de cargas. Él compartía su pobreza, practicaba la abnegación personal en beneficio de ellos, iba delante de ellos para allanar los lugares más difíciles y pronto iba a consumar su obra en la tierra entregando su vida. El principio por el cual Cristo se regía debe regir a los miembros de la Iglesia, la cual es su cuerpo. El plan y fundamento de la salvación es el amor. En el reino de Cristo, los mayores son los que siguen el ejemplo dado por Él y actúan como pastores de su rebaño. Las palabras de Pablo revelan la verdadera dignidad y honra de la vida cristiana, por lo cual, siendo libres para con todos, me han hecho siervo con todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. En asuntos de conciencia, el alma debe ser dejada libre. Ninguno debe dominar otra mente, juzgar por otro o prescribirle su deber. Dios da a cada alma libertad para pensar y seguir sus propias convicciones, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios razón de sí. Ninguno tiene el derecho de fundir su propia individualidad en la del otro. En todos los asuntos en que hay principios en juego, cada uno esté asegurado en su ánimo. En el reino de Cristo no hay opresión señoril ni imposición de costumbres. Los ángeles del cielo no vienen a la tierra para mandar y exigir homenaje, sino como mensajeros de misericordia para cooperar con los hombres en la elevación de la humanidad.
Los principios y las palabras mismas de la enseñanza del Salvador, en su divina hermosura, permanecieron en la memoria del discípulo amado. En sus últimos días, el pensamiento central del testimonio de Juan a las iglesias era: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. En esto hemos conocido el amor, porque Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Tal era el espíritu que animaba a la iglesia primitiva, después del derramamiento del Espíritu Santo. La multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo algo de lo que poseía, mas todas las cosas les eran comunes. Ningún necesitado había entrado en ellos. Y los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran esfuerzo, y gran gracia era en todos ellos.